Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Lo siento por el fondo, pero es que no encontraba mejor sitio, así que lo siento, pero bueno, intentaré ir mejorando poco a poco. Quería grabar un vídeo hablando de mi experiencia en primero de medicina, en las asignaturas, en todo un poco. Así que se me ocurrió la idea de hacerlo a través de preguntas que creo que a la gente le podría interesar, hablando acerca de mi experiencia, y es como una manera de contar mi experiencia, valga la redundancia, en primero de medicina. Espero que os guste, que os sirva de referencia a la gente que pues quiera entrar a medicina o quiera saber un poquito más sobre medicina. Así que nada, empezamos con el vídeo. La primera pregunta que me hice, o que voy a hacer, es ¿por qué medicina? ¿Por qué hacer medicina? ¿O por qué yo elegí medicina? O sea, yo toda mi vida he querido ser médico o me ha gustado la carrera de medicina. También es lo típico de que desde pequeñita pues ya dices quiero ser médico, quiero ser tal, pero yo en mi familia lo vi desde muy pequeña porque mi madre es médico y pues siempre me gustaba mucho ver sus libros, preguntarle y saber un poco, así que en realidad ha sido como que desde siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que esta es una profesión en la que hay que ayudar al otro, ayudarlo en lo que pueda, tanto para curarlo como para tratarlo, como para aliviarlo. Me considero que soy una persona que me preocupa mucho por los demás, así que no sé, creo que siempre ha sido como una profesión que me ha llamado mucho la atención. Me ha costado mucho llegar hasta medicina, entrar hasta medicina, pero lo he logrado, así que estoy encantada. Vale, yo tuve 9 asignaturas en total, en el primer cuatrimestre tuve 5 y en el segundo cuatrimestre tuve 4. En el primer cuatrimestre tuve 5 y fueron anatomía 1, aparato locomotor, o sea, anatomía del aparato locomotor, embriología humana, citología e histología general, biofísica y física médica y bioestadística. Y luego en el segundo cuatrimestre tuve 4 asignaturas y tuve bioquímica y biología molecular, histología especial, fisiología humana 2 y anatomía 2, que era anatomía topográfica y anatomía visceral. La verdad es que fueron asignaturas bastante complicadas algunas, otras no las voy a decir que fueron fáciles porque realmente asignaturas fáciles yo creo que depende un poco de cada persona, de que la asignatura se considere fácil o se considere difícil. Para mí hubo algunas que fueron muy difíciles y hubo otras que, bueno, son como más, no decir fáciles, pero son un poco más como más llevadera. No sé qué decir mucho de cada una porque creo que más o menos su nombre pues más o menos lo dice, o sea, anatomía del aparato locomotor, pues evidentemente dimos todo lo que son ligamentos, articulaciones, músculos, irrigación de cada músculo y de cada articulación. Física médica y biofísica, que eran 2 en una. Biofísica es más todo el tema de pues la fuerza y todo esto, y física médica es más orientado al tema de pues aparatos como resonancia, las tomografías computarizadas, las radiografías, cómo funcionan esos aparatos, el sonido. Luego tuvimos embriología humana, que embriología humana, pues como su nombre indica, es lo que es el desarrollo del embrión. Tuvimos una parte que era más citología, donde vimos pues cómo el feto va creciendo de manera, todo el tema de las células, cómo se van irrigando, todo el tema de cómo va creciendo la célula hasta que llegaba a un punto del desarrollo en el que ya nos daba la parte de anatomía, o sea, el departamento de anatomía de la universidad. Explicábamos pues cómo se iba formando el corazón, cómo iban apareciendo los grandes vasos, los aparatos genitales, o sea, es como una asignatura que estaba dividida en 2 también, pero que fue una en completo. Estadística, que bioestadística pues como su nombre indica son prácticamente estadísticas orientadas a la medicina, pues o sea tampoco hay mucho más que decir de esa asignatura. Y luego está citología e histología general, que la verdad es que esa me costó bastante. Es todo el tema de pues la célula, cada parte de la célula, cada orgánulo. Es como una biología de segundo de bachillerato, pero muy profunda, es decir, hablas tanto de las proteínas de cada célula, porque hablas de cada orgánulo dentro, cómo funciona, y luego es verdad que dimos un poquito de pues los tejidos básicos, es decir, el tejido adiposo, tejido conjuntivo, sabes, como un poco más
básico. Eso fue el primer cuatrimestre, y luego en el segundo cuatrimestre tuvimos anatomía 2, que esta anatomía fue prácticamente 2 anatomías en una, que es anatomía topográfica. Prácticamente fue mirar radiografías y tomografías computarizadas y ver dónde estaba cada órgano, cada vértebra. Es un poco eso, o sea, lo que son las posiciones dentro de la anatomía. Y luego está la anatomía visceral, que es explicar cada víscera desde el corazón, cómo funciona su inervación, su irrigación, prácticamente todo de cada víscera, o sea, desde las cefálicas, las abdominales, las torácicas, hasta las pélvicas, o sea, todo. Luego está la histología especial, que la histología especial pues viene siendo una continuación de citología e histología en general, y más profunda, es decir, pues cada tejido, pero muchísimo más profundo, pues tanto lo de los órganos de los sentidos, como cada tejido, o sea, pues tejido nervioso, tejido muscular, es decir, todo muy profundo, por así decirlo, hablando muy en general. Luego está bioquímica y biología celular, que pues su nombre indica que es una gran asignatura, una gran tocho de asignatura, y prácticamente es cómo funciona la célula, pues desde lo más bioquímico del mundo, pues el ácido no sé qué se convierta al otro, y eso, o sea, lo que es la química de la célula, o sea, muy tochazo. Y luego la última asignatura fue Fisiología Humana 1, que prácticamente es empezar a hablar un poco de pues lo que son las neuronas, cómo se conectan las neuronas, pues le llega tal impulso nervioso al músculo, el músculo lo va a transmitir de esta manera, lo va a realizar de tal manera la fuerza. O sea, es todo como empezar a hablar de la fisiología, y luego empezamos a hablar un poquito de lo que es el tema de los músculos, el tema de las neuronas, pero es un poco de eso, es empezar fisiología. Asignatura que más me gustó mucho lo que es la parte anatómica de embriología. O sea, embriología, la parte anatómica, me encantó mucho, me gustó mucho estudiarla, cómo se iba formando cada órgano, cómo iba dando esto, cómo iba dando lo otro. Y luego hubo una asignatura que la gente de mi clase lo va a entender, que justo la tuvimos en el segundo cuatrimestre, y el segundo cuatrimestre a nosotros nos pilló en el confinamiento, fue un poco bastante complicada, que es anatomía visceral. No me gustó nada la forma de evaluarnos, ni la forma de la profesora de dar la asignatura, no me gusta nada cómo está planteada en mi universidad, es decir, cómo la plantea la profesora. Pero es verdad que el temario me parece precioso, o sea, saber cómo funciona cada víscera. Es verdad que odié mucho la asignatura y, y cada vez que la pienso me da mucho bajón, pero es verdad que como temario me parece precioso, y creo que es de lo que más me gustó. La asignatura que menos me gustó creo que es citología e histología general. Fue una asignatura que casi ni me estudié, o sea, hay que ser sincero. Me la saqué prácticamente en julio, ya en el confinamiento, o sea, fue online, y fue una asignatura súper pesada, o sea, no me gustó nada. Creo que es la que más odié, o una de las que más odié, porque bioquímica también me pareció muy complicada, o sea, me parece muy complicada. O sea, no sé si la pondría en la que más odio o en la más complicada. La pregunta es si vi cadáveres, cómo fueron las prácticas de anatomía, una pregunta que creo que cualquier persona que quiera entrar en medicina es como una de las cosas que más se plantea, el cómo va a llevar ver cadáveres, ver todo lo que viene relacionado con la anatomía. Cadáveres sí vimos, pero es verdad que no los vimos muchas veces, pues los vimos a lo mejor en 3-4 prácticas y luego en el examen final, que yo recuerde. Y luego la anatomía 2, pues que viene siendo visceral y topográfica, no llegamos a ver vísceras, pues porque nos cogió en el confinamiento. Es verdad que yo lo llevé muy bien, la gente de mi clase creo que nadie se mareó, la gente se lo ponía, o sea, la gente lo ponía como muy ver un cadáver, y luego tampoco era para tanto, o sea, sí es verdad que pues es un cadáver, o sea, da un poco de cosa, pero es pensarlo en el sentido de voy a verlo para aprenderme los músculos, para saber qué arteria es esta o qué vena es esta. Creo que es eso, o sea, no es tanto, tú te vas preparando, tú te pones siempre en lo peor, entonces cuando llegas allí y ves pues que es un cadáver que está prácticamente ya está todo diseccionado, o por lo menos en las prácticas en las que llegábamos nosotros ya estaba todo diseccionado para nosotros usarlo, y lo ves como un músculo marrón oscuro, o sea, esos cadáveres son marrón oscuro, creo que se lleva bastante bien, o por lo menos
la gente lo llevó bien, la gente de mi clase. Creo que da más impresión. Es que ¿sabéis qué pasa? Que ya yo había visto cadáveres, entonces no lo sé. No lo sé. Es verdad, voy a hablar a lo mejor un poco de la primera vez que yo vi un cadáver. Para mí fue bastante complicado. ¿Para qué mentirnos? O sea, la primera vez que yo vi un cadáver era una persona que se había suicidado, venía prácticamente pues vestida, con la cuerda, o sea, hay que decirlo, y fue un poco impresionante. Entonces a la gente de mi clase puede que les haya impresionado el hecho de ver un cuerpo, ver un cadáver como tal, pero es verdad que yo creo que la gente se lo espera como peor y luego no es tanto. ¿Cómo eran mis apuntes o qué usaba yo? Es verdad que yo usé, creo que en todas las asignaturas, apuntes de personas de los años anteriores a mí, que nos habían pasado. Yo es verdad que intenté en una de las asignaturas, creo que fue la primera citología, porque acababa de llegar a la facultad y decía, venga, me voy a hacer aquí mis apuntes, y pues yo me ponía ahí a coger todo en la clase y al final pues es que era imposible, o sea, era imposible, se te acumulaban muchas cosas y yo no era capaz de hacerme mis apuntes. Al final opté por coger los de los años anteriores, iba más o menos siguiendo la clase del profesor por los apuntes esos que me habían dado, y si faltaban cosas yo las añadía. Es verdad que hay gente que se hace sus apuntes, a lo mejor es más rápida, es capaz de hacerlo, pero yo no. ¿Cómo estudié? En casa, en la biblioteca. Es verdad que a nosotros nos cogió el confinamiento en el segundo cuatrimestre, pero bueno, en el primer cuatrimestre yo intenté ir unas cuantas veces a la biblia y es verdad que me costaba mucho estudiar en la biblioteca. O sea, yo no soy para nada de estudiar en bibliotecas, me cuesta mucho concentrarme, entonces yo optaba por estudiar en casa, encerrarme en casa y yo estudiar en casa hablando en alto, diciéndoselo al mundo entero. Diciéndoselo al aire, yo estudio en voz alta. Y el segundo cuatrimestre pues ya nos pilló en casa por el tema del confinamiento, entonces prácticamente estudié en casa y es verdad que me fue complicado porque el confinamiento, eso es otro tema aparte, el tema de cómo llevé el confinamiento con el tema de estudiar, el tema de los exámenes, etcétera, etcétera, pero estudié en casa. Y la siguiente es cómo entré a medicina. Dije antes que me costó mucho entrar a medicina y es verdad, yo hice bachillerato, acabé bachillerato en el año 2015, hice la PAU en ese momento, que yo hice la PAU, pero llevaba muy mala nota de bachillerato, yo llevaba muy mala nota de bachillerato, creo que llevaba un 7 o un 7 con algo, me fue bastante mal en la PAU ese año, en la selectividad, me fue muy mal. Entré en ingeniería informática y estuve un cuatrimestre y medio, aproximadamente. Como en febrero de ese año dije, esta no es mi carrera, yo me pido de aquí, que a mí lo que me gusta es la medicina. Entonces yo ese año me fui de la carrera como en febrero aproximadamente y me empecé a preparar otra vez la selectividad entera. Y ese año pues no llegué a la nota de medicina, que ese año creo que estaba como en un 13 y algo, y yo creo que saqué un 10 y pico, así que subí la nota de la general y me volví a presentar a la específica. Luego en la específica subí a un 11 con algo, o sea, me presenté a la específica en julio, y ya en julio pues ya no quedan plazas para medicina, así que dije, nada, me tengo que buscar la vida, tengo que hacer algo con mi vida porque yo no puedo estar quieta. Yo estaba muy preocupada porque ya eran finales de julio, empezaba agosto y yo no tenía opciones, yo sabía que no iba a entrar en medicina y estaba intentando entrar en enfermería porque yo decía, bueno, pues entro en enfermería y luego accedo a medicina, es decir, hago mi primer año en enfermería y luego convalido asignaturas. Pero tampoco entré en enfermería porque ya era pues tarde, o sea, ya evidentemente no quedaban plazas, así que yo un día por internet encontré una cosa que se llamaba anatomía patológica y citodiagnóstico. Y yo empecé a buscar un poco de información y a mí me llamó mucho la atención. Y entonces yo empecé a investigar un poquito sobre anatomía patológica y citodiagnóstico y empecé a ver que ponían que eran ayudantes de los forenses, que hacían muchas cosas relacionadas con forenses y con el tema de, pues, todo el tema de vísceras, de biopsias y todo esto. Así que yo me fui dispuesta a preguntar en agosto información. La matrícula se tenía que hacer en marzo de ese año, yo llegué tardísimo, bueno, un caos. Pero al final quedaban plazas y entré en el ciclo. La verdad es que me encantó, me fascinó, vi muchísimas cosas y finalmente
Gracias al ciclo volví a hacer la EBAU, es decir, ya en este caso la volví a hacer la última vez, o sea, el ciclo fueron 2 años y cuando acabé esos 2 años, más o menos acababa en mayo, yo me preparé la EBAU, pero solo me preparé 2 asignaturas, me preparé biología y química. Para subir nota en la EBAU me presenté y ya saqué un 12,8 o algo así. Y ese año la nota no estaba, creo que estaba en un 12,7 o un 12,6, o sea, tampoco, si no recuerdo mal, es que no me acuerdo muy bien. Y conseguí entrar a medicina, así que estoy súper contenta, para mí fue una alegría espectacular. Y creo que esta es la última pregunta que se me ocurría, que es si iba a todas las clases, si fui a todas las clases. Es verdad que cuando entras en la carrera, cuando entras en la universidad, pues no sabes absolutamente nada y yo iba a todas las clases hasta que llega un punto que ya no me enteraba. Ya llega un punto en el que ya las asignaturas pues evidentemente no las llevaba al día. Llegó un punto que yo no me estaba enterando de nada yendo a clase. Es verdad que algunas clases sí, como por ejemplo bioestadística, porque hacíamos problemas y hacíamos cosas en las clases, pero por ejemplo citología, que daba prácticamente temario, ya yo llegaba a un punto que si no me había mirado lo anterior no me estaba enterando. Que al final, como del primer cuatrimestre, falté algunas clases, pero muy pocas veces falté. Y ya luego en el segundo cuatrimestre sí es verdad que falté alguna más. Pero bueno, nos vino todo esto del confinamiento y ya en el confinamiento pues prácticamente las clases fueron como muy raras, pero es verdad que yo iba a todas las clases o lo consideraba importante y ya este año me estoy dando cuenta de que no. Hay clases que sí, hay asignaturas que sí, por ejemplo las anatomías, porque las prácticas pues van al día del temario, entonces si más o menos vas a las clases te va a sonar las cosas en las prácticas, así que es un poco ir viendo cómo te va. Si vas a clase y notas que aprovechas, perfecto, pero si estás yendo a clase y tienes apuntes de otros años y no te está aportando nada, pues es preferible aprovechar, a lo mejor quedarte en casa o irte a la biblioteca o lo que sea y decir, pues mira, voy a hacer estos apuntes o me voy a mirar este tema que fue el que vimos hace 2 clases. Así que esas son todas mis preguntas, todo lo que más o menos se me ha ocurrido para hablar sobre primero. He intentado hablar un poco de todo lo que me ha acordado, de lo que se me ha ocurrido. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y nada, un besito y hasta el siguiente vídeo.